¡Oh, qué frío! Hace un día desapacible, con viento del norte, temperaturas muy bajas. Un día de esos de sentarte al lado de la estufa y contar historias. Muy fríos días desde Melon Bites, encantados de veros en este nuevo año, aquí resguardándonos un poquito de este viento frío del norte que tiene a toda Europa un poquito congelada. Hoy os quiero contar una pequeña historia y además enseñaros por curiosidad esto, ya que este año pretendo probar cosas que también están relacionadas con el camping y con la acampada. Puede ser en coche, en autocaravana o en tienda, como yo hago muchas veces. Puede que el año pasado, en primavera así, escuchaseis, sobre todo en redes sociales, fue muy significativo, una pareja austríaca que pretendía escalar una montaña, la más alta de Austria, por una vía bastante compleja y técnica y nada menos que en enero. Esto es una tarea no para cualquiera. Según la investigación ha ido avanzando, estamos hablando de que hace casi un año, se han descubierto cada vez más y más cosas muy llamativas, sospechosas, que te hacen un poco dudar de qué narices es esto. Parece que sí que da calor, ¿eh? Esto de la estufita, al menos al estar a 1 metro. Volviendo a la historia, él tenía gran ventaja sobre ella, ya que había conseguido el título de guía y estaba experimentado en montaña y en alta montaña. Recomiendan para ascender a este pico y poder bajar un poco en condiciones de seguridad, empezar no más tarde de las 4:30 de la mañana. Y resulta que esta pareja ya empieza a las 7:30 de la mañana, con lo cual ya van un poco mal. Además, no solo esto, sino que él sí está muy preparado en cuanto a material, pero ella no. Fijaros que ella va con unas botas que las llaman split, que son unos injertos de bota entre snowboard y esquí, que son estos snowboard que se dividen en dos, que no tienen el aislamiento adecuado ni son técnicas para los pasos que iban a hacer. Aún así llegan a 50 metros de la cumbre, pero por la razón que sea, ella decide que no puede más, cae desfallecida. Esto estamos hablando sobre las 10:30 de la noche ya. Fijaros qué locura de ascensión, las horas que son, las fechas en las que estamos. Pasa un helicóptero 2 veces, hay cobertura móvil, no hace ni puñetero caso este tío, no atiende al helicóptero. Para él en ese momento no hay ningún problema. Deciden empezar a descender, se dificulta todo por las circunstancias climatológicas. Al no pedir auxilio el helicóptero se va, les llaman por teléfono, él tiene el teléfono desconectado. Hay cosas aquí que se me escapan. Él decide, por una iluminación, dejarla donde está y bajar a por ayuda, pudiendo haber pedido ayuda al helicóptero, pudiendo haber pedido ayuda por el móvil. La deja, pero sin utilizar mantas térmicas que tienen, sin buscar un refugio o un sitio donde pudiera refugiarse un poquito, sino que la deja en cualquier sitio, desciende, móvil apagado, las cámaras le captan llegando al destino abajo, y en vez de llamar corriendo o buscar auxilio,
espera 90 minutos misteriosamente, y finalmente a las 2:30 de la mañana, así, consiguen hablar con él y pide auxilio de que sí, de que está sola arriba y de que no ha sido capaz de bajar. Después de esta comunicación, un poco confusa, vuelve a desconectar el móvil y se va a dormir. Claro, esto se lo cuentas a cualquiera y como que no cuadra absolutamente nada. El juicio va a empezar en febrero y la gente, claro, está expectante a ver qué es lo que va a ocurrir. He recopilado la información atendiendo a los medios más serios en estos temas. En las redes ha habido todo tipo de confabulaciones. Ahora el tema se las trae. Ahora, ¿qué pensáis de la responsabilidad que existe en un grupo cuando se va por ahí haciendo una ruta compleja, una ascensión a un pico? ¿Es necesario que el que lidere ese grupo sea un guía? ¿Tiene el guía responsabilidad sobre lo que ocurra a alguien de ese grupo? Sobre la historia que os he contado no voy a entrar en más especulaciones, pero sí me gustaría comentar sobre este estufa, entre comillas, hornillo, que creo que como estufa está muy bien, es que sea los cartuchos compatibles, fácil de usar. Estamos hablando de un chisme de 1 kilo, muy práctico, muy compacto, en una situación también de quedarnos sin luz o sin algo, pues tenemos un recurso para tener un poquito de calor. Como hornillo no lo veo tan práctico. Como habéis visto, sí, he logrado calentar, pues, que ha sido medio litro de agua, un poco menos, pues me ha llevado un buen rato. Y si estáis lógicamente calentando un recinto o una tienda de camping o una caravana, pues puede resultar interesante, ya que al mismo tiempo pues no desperdiciáis energía. Pero si solo queréis cocinar con ello, pues no tiene mucho sentido. Como siempre, me encantaría escuchar vuestras opiniones y que nos vemos en el próximo vídeo.